Un poquito resumiendo, para meter al tema a las que no escucharon o no estuvieron. Nos intriga a muchos lo que sucederá después de 120 años. Nos intriga el concepto de Tehiyat HaMetim. ¿Qué es ese concepto de Yemot HaMashiach, los días del Mashiach Tzidkenu? Hablamos un poquito la semana pasada, primero explicando el concepto de Yemot HaMashiach, que no es lo que la gente piensa, que se vayan los enemigos a Israel y a mí déjame aquí. Yemot HaMashiach es similar al concepto de los 40 años del desierto. ¿Se acuerda que platicamos? ¿Qué fueron los 40 años del desierto? ¿Qué hacían todo el día? Si no había nada, me refiero, no había nada que hacer. O sea, no había trabajo, no había que hacer comida a las señoras, no había que ir a comprar nada en ningún lado. ¿Qué hacían todo el día? Era estudiar y conectarse con la Torah Kedosha. Eso un poquito hablamos la semana pasada. Y comentamos la opinión del Rambam, como inicia el concepto del Tikkun Adam. Platicamos lo que el Bet Yosef le dijo el ángel, ¿para qué viene la Neshama al mundo? ¿Para qué nos baja? Si ¿dónde están las Neshamot antes de que viniéramos a este mundo? ¿Dónde están las almas? Debajo del Kisei HaKavod. ¿Y dónde van a regresar? Debajo del Kisei HaKavod. Entonces, ¿para qué me traes? Sé igual me vas a regresar al mismo lugar, 120 años todos con salud, ¿no? ¿Pero para qué me traes? Explicamos un concepto al pie de Kabbalah que se llama Nahama de Kisufá, quiere decir el pan de la vergüenza, que todos queremos ganarnos nuestro lugar por nuestros propios esfuerzos. Y entonces viene el concepto de Olam Hesed Ibané, el mundo se creó para hacerte un favor, ¿sí? Y todos en la vida, como vamos a ver el día de hoy, tenemos un tikkun, y alrededor de nosotros son los que nos apoyan para lograr ese tikkun, lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y si a lo largo de la vida lo lograste, llegas al Olam Abba. Si no lo logramos, entonces empieza el concepto de Gilgul, de la reencarnación. Entonces, Olam Hesed Ibané es así, o sea, ¿se creó un mundo para que todos hagamos favores o un mundo para hacernos favores? muy bien. El pirush primero que estamos diciendo es que Dios hizo un mundo para hacerte a ti un favor, para que puedas llegar después a tener el mundo del pago con tu esfuerzo. Y al mismo tiempo es un mundo que todos se hacen favores a todos. ¿Me explico? Y a esto entra la pregunta, si después de los Gilgulim ya llega uno a su tikkun, ¿para qué es el Yemot HaMashiach? ¿Para qué es el Tehiyat HaMetim? ¿Y qué es ese concepto de Olam Abba? Y empezamos a entrar al tema. Se formuló una pregunta, ¿por qué cuando un personaje muy conocido en el Talmud llamado Rabbi Elazar ben Dordaya, ¿se acuerdan que era una persona no buena, que hizo teshuvá, lloró hasta que murió y le dijo Boreolam, Mezumán le hayá Olam Abba? ¿Qué es Mezumán? Invitado. ¿Qué es invitado? Dentro de 2 semanas que haya la boda, estás invitado a la boda. Pero como si ya se murió, ya llegó al Olam Abba. Vemos que el Olam Abba no llega luego después del fallecimiento. Ese es el primer concepto importante. Entonces, platicamos que existe el Olam HaGufot. Vamos a empezar del mundo actual, que todos estamos en un mundo de cuerpo. Vamos al mundo actual. Este mundo se llama ¿qué? Olam HaGufot. Olam Hazeh, este es el mundo del cuerpo. Quiere decir que hay cuerpo y hay alma. Quiero decir un paréntesis, algo muy bonito que ayer que estábamos en un Sheva Berajot, estaba junto con Hama Nijar, y dijo un pirush, dentro de lo que dijo, algo muy bonito que vale la pena recordarlo ahorita. Cuando una persona se casa, la pareja se casa, dice, hay 2 maneras de casarse. Hay casarse en cuerpo y hay casarse en alma. Si la pareja nada más y su intención es únicamente casarse en cuerpo, va a llegar un momento como cualquier persona de cuerpo que se cansa, se aburre, ¿me explico? Y entonces es donde empiezan los problemas. Porque normalmente el cuerpo quiere recibir, no quiere dar.
El cuerpo, su naturaleza es recibir, no dar. Pero la persona que se casa con el alma, que ese es el concepto al pie a Kabbalah, Yihuda Neshamot, que se unen las almas, ese concepto que viene del alma, el alma por naturaleza quiere dar. Y si el alma quiere dar, es un matrimonio que continuará no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero, y nunca se cansa, sino por el contrario, entre más pasa el tiempo, más se eleva. Entonces, el Olam HaGufot es el mundo del cuerpo que tiene un alma. Y ese cuerpo, Dios nos los entregó para que le ayude al alma a llegar a su tikkun durante esta vida. 120 años con salud, cuando se va, él llega a un mundo que se llama Olam HaNeshamot, el mundo de las almas. Pero no termina ahí. Y nosotros pedimos a Boreolam, y ahí es donde viene el concepto de Leilui Nishmat, enaltecer la Neshama. Cada vez que hacen las mujeres Ma'asim de Hesed, de las madres del pueblo de Israel, y elevan a las personas que fallecieron, si son los hombres con el Kadish, cada quien en lo que le toca como rol de juego en la vida. Entonces Ma'alima esa Neshama, y en el mismo Olam HaNeshamot existen varios niveles. Vamos a decir, voy a decir ejemplos, del Olam HaNeshamot hay 10 niveles, entonces 1, 2, 3 y va subiendo. Y después de, ¿cuánto tiempo tarda? Va a depender de los hijos y va a depender de la grandeza del padre o de la madre. Después de ese Olam llega un mundo que se llama Olam HaRuchot. Todas las lápidas, lo comentamos este punto la semana pasada, dice al final de la lápida, Tihiyen Nishmatot Tzerura Bitzror Ahaim. Ese Tzror Ahaim, ese enlace de las almas, empieza en el Olam HaRuchot, donde de alguna manera que yo no entiendo se empiezan a enlazar las almas entre sí y suben a otro nivel que se llama Olam HaRuchot. Y es donde le pedimos a Kadosh Baruj Hu que todas las Neshamot lleguen, escuchen, no tiene que dar miedo, tiene que darse compromiso. La Neshama llega a ese Olam HaRuchot y de ahí tiene que continuar su elevación, ¿sí? Del Olam HaRuchot 1, 2, 3, 4 y va a llegar hasta el 10, por decir el ejemplo, ¿no? Quiero hacer un paréntesis. No hemos tocado todavía el tema del concepto de la reencarnación, pero quiero manifestar, recalcar, de que aunque hay la reencarnación, voy a decirlo de esta manera, el alma, vamos a decir que tiene 10 partes. Estoy diciendo ejemplos más para entender. De esas 10 partes, una parte de esas 10 fue la que no logró el tikkun, pero las otras 9 sí. Entonces, una parte baja en reencarnación de, y las otras 9 siguen subiendo. Y la van a esperar hasta que termine el tikkun para poder reincorporarse con esa. ¿Me estoy explicando? Pero de mientras la Neshama en las partes que ya hubo tikkun va a seguir subiendo en el Olam HaRuchot y Olam HaNeshamot y Olam HaRuchot. ¿Me estoy explicando? Que mientras haya hijos y nietos en vida, los hijos y los nietos tienen la mitzvah de seguir enalteciendo la Neshama de papá o del abuelo. Por ejemplo, de su abuelo, el señor Marcos. Los hijos siguen teniendo la mitzvah porque Bene Banim Hareem Kebanim. ¿Me explico? Y siguen teniendo la responsabilidad, y aunque ya no haya, pasaron años, y a lo mejor ya no hay esos hijos y nietos, pero la descendencia, Kadosh Baruj Hu sabe que todos los descendientes que siguen el camino correcto que ellos inculcaron, seguirán enalteciendo. Aquí quiero decir un punto de paréntesis importante. Así como hablamos que las personas elevamos las Neshamot de nuestros seres queridos, hay que tener cuidado de no hacerlo al revés, porque tenemos una responsabilidad. Me refiero a cosas que son, por ejemplo, de ellos, o sea, por algo que nos inculcaron. ¿Me estoy explicando? Voy a aclarar. En el Bar Mitzvah de hoy, que llevan todos 120 años con salud, le dije al Hatam Bar Mitzvah que el día de su Bar Mitzvah empieza a un concepto que se llama Koach Behira, que es el libre albedrío. Un niño, aunque es muy pequeño, pero a esa edad, Boreolam ya dice que tiene la suficiente madurez y capacidad para tomar las decisiones y que sean decisiones correctas. Y ahí es donde empieza el libre albedrío. Hasta esa edad es Jinuj.
Jinuj es educación, los papás lo educan en el camino para que se acostumbre. Pero ya a partir de ahí, incluso los Ashkenazim dicen una verajá, nosotros no la decimos, Baruch shepetarani me'onsho shel ze. Y decir, ya no soy responsable de él, o sea, de sus acciones, porque ya es libre de tomar decisiones. Y tendrá que tomar las decisiones correctas en base a la educación que dio. Ahora, en base a la educación de papá, tú sigues el camino correcto, lo elevas. Y si Hasbe Shalom, en base, repito, en base a una educación no correcta, el hijo cae en errores, entonces lo aleno al papá le bajan un punto. ¿Sí me estoy explicando? A menos que sea por tu decisión en contra de lo que el papá dijo. ¿Sí me expliqué? Ahí no tiene que ver el papá, ahí tienes que ver tú. Es automático. No, es automático. Es automático. Simplemente el que usted es la hija, lo que haga, Bezrat Hashem, que siempre lo hace bien, será de Ilun Ishmato. Lo que Barminan atora o no deja que el alma siga creciendo es cuando no acepta la pérdida de la persona. Cuando pasa más de un año y sigue mal. ¿Me explico? No, si la persona, exacto, o sea, eso es como para liberarnos a nosotros de que ya aceptemos la pérdida, que no es fácil, obviamente, pero de alguna manera tiene uno que seguir, que es lo que él nos pide. ¿Me explico? Entonces, no se entendió bien la última parte. La última parte me refiero, ¿sí? Que si por decisión, por la educación que el papá nos dio, yo tendría que caminar por acá, y yo decidí cambiar el camino, eso no tiene que ver con el papá. Sí, Pero si el papá Barminan me dio una educación equivocada y por eso yo voy en ese camino, le bajo puntos, claro. ¿Por qué si él te educó? Me educó mal. Hablo si me educó mal. Vamos a suponer que él me... Voy a decir un ejemplo, ¿sí? Voy a decir... Creo honesto, eso lo sabe Borán. Voy a decir un ejemplo, o sea, para tratar de clarificarlo, ¿sí? Encima comentaré. Y comentaré el siguiente. Si nunca le enseñó a su hijo que en un Betacneset no se habla, ¿por qué él hablaba? Entonces el hijo nunca tuvo un ejemplo positivo del papá. Un ejemplo, claro. Entonces, y por eso él sigue hablando en un knis y no le da el respeto correspondiente. Y eso es lo que genera que él hable en el knis, porque él, o sea, estoy diciendo que eso es lo que lo generó que hable en el knis. Quiere decir que es por culpa del papá. El papá tenemos la responsabilidad de decir, no hables en el knis, por decir un ejemplo, claro. ¿No? Oye, hijo, no fumes. Te hace daño, pues no fumes tú. ¿Sí me explico? Y si eso le genera que él no cuida su salud porque el papá no la cuidaba, pues no está bien. Pero si al revés, él siempre le dijo, mi vida, eso no hace bien, eso hace daño. Benishmarte meod lenafshotehem. En el knis no hablaba, comía kasher. Después el hijo decidió tomar un camino diferente y yo no soy responsable. ¿Me explico? ¿Quién decidió? No, el padre no es responsable. Claro. Pero le voy a decir algo al revés. Esto es que no le bajan al papá. Le voy a decir algo al revés. El papá no lo educó bien. Pero el hijo de alguna manera toma decisión y ¡pum! Empieza a subir su nivel. También lo sube. Eso también le ayuda. Lo ayuda al papá a subir. Claro, aunque sea que no fue la educación que le dio. Porque al final de cuentas es el papá. O sea, para mal no y para bien sí. ¿Está bien? Ok. A lo que hoy regresamos al tema. Estamos en Olam Agufot, Olam Neshamot y Olam Arujot. Cuando llega la Neshama a ese Olam de Olam Arujot, y repito, la reencarnación bajó, está tratando de hacer el tikkun y de meta de otra sube. Bueno, eso yo no entiendo, Dios sabrá cómo se maneja eso. De ahí tenemos que llegar a un nivel más arriba que se llama Olam Abba. ¿Está bien? Y aquí es donde empieza la disyuntiva, la discusión, las diferencias. ¿Qué es ese? O cómo se llega o cuándo será el Olam Abba. ¿Está bien? Entonces, repito la opinión del Rambam para llegar a la opinión del Ramban. ¿Ok? La opinión del Rambam, el Maimónides, él dice así. Él primero tiene una duda, vamos a llamarle una pregunta. ¿Para qué necesito llegar a Tehiyat Hametim? Ya. Que del Olam Arujot se suban al Olam Abba. Y ya. ¿Para qué tienen que volver a bajar? ¿Para qué tiene que volverle a darle el cuerpo a la persona? ¿Para qué tiene que regresar el cuerpo con esa neshama? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Ya hablamos de la persona que va a llegar a Tehiyat Hametim. ¿Está bien? ¿Para qué tengo que llegar a ese concepto? Número 2.
¿Para qué tiene que venir Yemot HaMashiach? Que explicamos la semana pasada que Yemot HaMashiach es que el mundo va a estar en su tikkun, quiere decir, no va a haber guerras, todo va a estar tranquilo, para que tú puedas sentarte con tranquilidad, sin preocupaciones y puedas conectarte con Dios de la mejor manera posible. Eso fue lo que explicamos la semana pasada. ¿Cómo lo hacían los del tiempo del desierto? ¿Cómo personas hoy en día que se dedican de cuerpo y alma a conectarse con Dios en estudio, en mitzvot, que es un tipo Yemot HaMashiach para ellos, aunque no es total, porque todos tenemos nuestras preocupaciones, ocupaciones, situaciones, problemas, errores, etcétera, etcétera. ¿Para qué necesitamos ese Yemot HaMashiach? Que pase arriba. Vemos, dice el Rambam, que con todo lo que las Neshamot van a llegar hasta ese Sof es final, del Olam HaRuchot, hay algo que ya no hay manera de elevarse más. Y necesitas volver a llegar aquí para regresar a arreglarlo, a terminar ese último detalle, para poder tener el tikkun final que se llama Olam Haba. ¿Me explico? Y eso Dios lo facilitará por medio de Yemot HaMashiach con Tehiyat HaMetim. ¿Me expliqué? Entonces quiere decir, explico, la persona tendrá que regresar con su cuerpo, y te vamos a explicar con qué cuerpo va a regresar, si hubo varios Gilgulim, pero vamos a hablar del tema, espero que nos dé tiempo. Bezrat Hashem, para poder subir los escalones últimos que le faltan, no por los Gilgulim, sino porque su Neshama ya complementada tiene que subir a ese Olam Haba. ¿Y dónde será ese Olam Haba, señores? ¿Dónde será ese Olam Haba? Allá, en el mundo del Kisei HaKavod, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué tiene que bajar aquí? Para llegar a ese último escalón. Y por eso va a ser un mundo distinto, me refiero sin problemas, que tú puedas tomar la decisión absoluta y clara de mantener la conexión con Dios, para que cuando te vayas, porque al final también se van a morir, es lo que dice el Rambam, para poder llegar a ese último nivel que se llama Olam Haba. ¿Y por qué? ¿Por qué? Os explico un segundo. ¿Por qué? Perdón, un segundo. ¿Por qué? Bueno, escuchen, no quiero revolverla, pero ¿por qué? Si Dios te vuelve a crear con un cuerpo, es porque el cuerpo lo necesitas para llegar a ese tikkun. O sea, necesitas volver a comer, a caminar, a dormir, procrear, todo, pero que sea de un nivel más elevado y que eso será lo que logre hacer el tikkun. Tiene que ser con el cuerpo, a fuerzas. Tiene que ser con el cuerpo, forzosamente. Cuando lo logremos, él dice, vean cómo dice el Rambam, usted escucha sus preguntas. Dice aquí, en el Olam Haba, ¿dónde está? Perdón. Dice, todos tendremos las fuerzas, ¿cómo se llama?, del cuerpo para poder lograrlo. Y dice, porque Akadosh Baruj Hu no crea nada que sea en vano, sino para qué me va a regresar el qué, el cuerpo. Y dice, ¿dónde está? Dice, van a comer, van a beber, van a procrear, porque todos estos fuerzas mundanas que nos regresan son para poder llegar a ese tikkun. Y dice, van a vivir Yamim Arukim, van a vivir muchos años, a lo mejor 800, 900. Uno me dijo, Jajam, qué aburrido, ¿no? Muchos años. No, porque va a ser... Ay. Dice... No es la primera vez que lo escucho, Rosy. Bueno, dice, van a vivir muchos años, escuchen, pero después al final tendremos que volver a regresar el alma al Olam Haba. Y eso es lo que en el Olam Haba vamos a disfrutar y deleitar de lo máximo que existe, pero es allá, no aquí. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Es la opinión de quién? Maimones. Cierro para escuchar sus preguntas otra vez. Llegamos todos al Olam HaRuchot, necesitamos escalar un mundo más arriba y todo es de deleite y de grandeza. Y Dios quiere ayudarte, pero la única manera es que con el cuerpo logres ese último escalón, se regresa
vuelve a regresar tu cuerpo, viviremos X muchos años para llegar a ese ¿qué? A ese nivel, y entonces el cuerpo descansará y otra vez la Neshama, ¿a dónde va a llegar? Ahora sí, Mezumal le Hayea Olam Haba. ¿Hasta aquí estamos bien? Es la opinión del Rambam. Ahora sí, una por una escucho preguntas. ¿Y si cae en esa bajadita? Muy bien. Pregunta uno, no pregunto, muy bien. Pregunta a la señora Linda. Y en ese concepto de Tehiyat Hametim, a lo mejor me resbalo. Dice, sí, entonces ya perdí todo. Dice, muy bien el Rambam. Dice, por eso el mundo va a estar libre de problemas, para que la circunstancia sea mucho más fácil, para que tú no caigas como hoy caemos. Porque hoy hay muchas cosas que nos incitan y nos revuelven y se hace un mundo oscuro de claridad, ¿de qué? De confusión, de claridad de objetivos y de finalidad. Ahí no va a haber esa situación. Entonces automáticamente es muy difícil y el que cae, de plano ya es un rasha, sería alguien que de plano, ¿no? Okay. Otra pregunta, ¿alguien tiene otra pregunta? Después sigue de Olam Haba, luego qué. ¿Ya? Es el tikún. Es el tikún. Ya llegamos, ¿Y ya se cuándo acabó es Tehiyat Hametim? la historia. Fue después de Tehiyat Hametim. Es lo que dice el Rambam. Es la opinión del Rambam. Que el Rambam opina sobre el pasuk que dice en el libro de Daniel, Berabim mi bene afar yakitzu, muchos de los que están en la tierra se levantarán. ¿Por qué muchos? Porque algunos ya llegaron. Y ellos no se van a parar porque no necesitan. Según el Rambam, no necesitan algunos. ¿Quiénes son algunos? No sé. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué preguntó alguien aquí? ¿Qué pasó con quién? ¿Con Moshe? ¿Se acuerdan que preguntamos? Que de dónde sabemos que va a haber Yemot HaMashiach y Tehiyat Hametim, Az Yashir Moshe. Y entonces cantará incluso Moshe porque se va a levantar. Según el Rambam, ¿cómo se va a levantar? Él no llegó al Olam Haba y tiene que venir a acabar el tikún. No sé respuesta. No sé. Reconozco, no sé respuesta. Ok. Pero esa es nada más quería explicar, es la opinión del Rambam. ¿Sí? Una prueba para escuchar, porque nos faltan las quiero decirles. Me falta explicarles la opinión del Ramban, del Nachmanides, explicarles el Gilgul y el concepto del tikún, cada uno cuál es su tikún, que es la parte principal de la clase a donde quiero llegar al final. Está escrito que, vamos a llegar a eso, en el mundo de los Gilgulim, que las mujeres normalmente ya no son Gilgul. Ya no necesitan bajar. En Tehiyat Hametim sí, pero en Gilgul no. Esa es la opinión del Rambam. El del Rambam. Yo estoy con el Rambam. Pero todos reconocen que la mujer, eso es un Zohar, normalmente, hay casos que no, pero normalmente la mujer ya no regresa en Gilgul. O sea, la mujer que está ahorita aquí de mujer, ya no regresa en Gilgul. En lo que llega a Tehiyat Hametim. Nada más no le vayamos, bueno, pero quiero decir una palabra. Pero hay que decir una palabra. Nada más no hay que echarlo a perder. Hasbe Shalom. La prueba fue con Yoná, Nabi, escuche. La prueba fue con Yoná, escuchen. ¿Se acuerdan de Yoná? Sí. Él dijo, no quiero ir a Ninvé. Le dijo, Dios, está bien, hoy decidiste que no. Mañana Dios dirá. Y tú vas a decidir cuándo. Pero las cosas al final van a llegar a que tú decidas y tú decides cuándo. Jabal, que pierdas tiempo. Porque al final lo vas a hacer porque es por tu bien, no por mi bien. Dios, ¿qué dijo? Olam Gesed Ibané. Tú quieres llegar al tikún, tú quieres ganártelo. Está bien, para que te lo ganes necesitas decidir, tomar el libre albedrío. Yo te tengo paciencia, pero al final lo vas a hacer. Al final lo vas a lograr. La pregunta es ¿cuándo? ¿Eso es nada más para los hombres? ¿O no, para todos. Para todos. Ahora escuchen. Quiero entrar a la opinión del Nachmanides. ¿Está bien? Es un poco más fácil porque nada más vamos a cerrar. El Nachmanides reconoce todo este primer proceso. Olam HaGufot, Olam HaNeshamot, Olam HaRuhot. Aquí es donde empieza la discusión. El Ramban dice, mi querido amigo el Maimónides, ¿a ti te molesta entender que Dios nos va a regresar con un cuerpo y para qué? Yo te voy a contestar para qué. Primero traigo una prueba. Ustedes se acuerdan que Moshe Rabbenu durante 180 días, que fueron 40 más 40 más 40, estuvo en el Har Sinai, o sea, bajó y subió, pero al total 120 días. Dice el pasuk, agua no bebió, pan no comió,
¿Alguien me puede explicar cómo un cuerpo puede soportar 120 días o 40 más 40 más 40, como quieran decir? ¿Cómo soportó eso? Un día en Ta'anit de Kippur parecemos trapos exprimidos. ¿Cómo aguantar 40 días? 120. Se ve. Les cuento una historia. Muy bien, muy bien. Les cuento una historia. Escuchen, les cuento una historia. Uno de los grandes jajamín del mundo ashkenazí, que tristemente empezó la guerra mundial. Escuchen la historia, vale la pena saber esa historia. Rabbi Yehezkel Levinstein, Zecher Tzadik Libraja, era un alumno de uno de los grandes jajamim de antes de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Rabbi Yeruham Leibovich. Era el Mashiach de la yeshiva de Mir. Mir es una yeshiva muy conocida que empezó desde Europa. Él ya se había ido a Eretz Israel, o sea, Rabbi Yehezkel ya se había ido a Eretz Israel, y tristemente fallece Rabbi Yeruham, muy joven, relativamente no igual a los 70, pero era una eminencia muy conocido, y le llaman de Europa a Rabbi Yehezkel que regrese para tomar el lugar de su jajam. Llega a Europa y estalla la guerra. O sea, se metió a la boca del lobo, pero vean, en Europa habían, Belea y Nara, muchas yeshivot. En aquella época le llamaban el Olama Yeshivot en Europa, no era en América. En Europa era el Olama, el mundo de las yeshivot. Y de manera milagrosa hay un libro que se llama El Milagro de la Salvación. Un libro formidable, muy bonito, de cómo esa yeshiva de Mir, dirigida por ese jajam, logró cruzar de Lituania, o sea, ellos estaban muy cerca de Rusia, ¿sí? En Polonia, logró cruzar todo Rusia, las fronteras, y subir Rusia hasta arriba, hasta llegar a Shanghái. Una manera, fue un nisenisim, milagros tras milagros, hasta que llegó a Shanghái. Y el que dirigía toda esta yeshiva, eran 300 y pico de muchachos y algunas familias, fue Rabbi Yehezkel Levinstein. Y se salvó, toda una yeshiva se salvó de las garras de los nazis. Y más, Tipo Moshe. Cuando llegaron a Shanghái estuvieron unos años en lo que terminó la guerra, y de ahí se dividieron en dos. Unos se fueron a los Estados Unidos, donde Rabbi Yehezkel mismo se fue a Estados Unidos. Después él dijo que en Estados Unidos hay mucha impureza, y de ahí se regresó a Eretz Israel, y él volvió a tomar la yeshiva de Mir, la que se abrió en Israel. Hay dos Mir, en Ocean Park en Nueva York, y en Jerusalén Mirakodesh. Y después de ahí se fue a Yeshivat Ponevich, y ahí terminó sus días. Al final de sus días, él tuvo nada más 2 hijas. Hashem no le mandó más familia. Y sus yernos, sus nietos. Y ya estaba grande, arriba de los 80 y pico. En aquella época, obviamente, la gente no había esa salud que hay hoy en día, Baruch Hashem. Y le preguntaron a los doctores cómo ve al abuelo, cómo ven al papá. Estaba delicado. Dicen, miren, ustedes saben que la persona tiene que tener un mínimo de sangre en el cuerpo que circule para poder vivir. Y si se baja la hemoglobina o la sangre misma, te falta sangre, si uno pierde sangre, es muy mesucán. Él tenía 2 litros menos de lo normal, por alguna situación de salud que tenía. Y dice, ese jajam tiene viviendo así más de 2 años. Dice, yo no sé cómo vive. Eso es Dios le da vida. Yo no sé cómo, pero Dios le da vida. Si Dios le ha dado vida hasta ahorita, ya no me pregunten. Quiere decir que hay personajes que llegan a un nivel con todo y el cuerpo que no necesitan comer, que no necesitan dormir con el cuerpo. 2 ejemplos. Uno Moshe Rabbenu. Uno fue Moshe Rabbenu y otro fue Eliyahu Hanabí. No, eso fue muy chico. Eliyahu Hanabí subió con el cuerpo en vida. ¿Cómo está? ¿A dónde está? ¿Cómo es eso? No lo podemos entender. Pero se ve que hay un concepto de cuerpo tan kadosh que puede entrar al Gan Eden yo no lo entiendo, pero es una cosa que existió. Y dice el pasuk en el Naví, los que estudiamos Melahim nos acordamos del pasuk, subió con todo y el cuerpo al Gan Eden. Hay una Gemara que cuenta muy interesante de un tal Rabbi Yoshua que vio al Malach HaMavet, lo aleno, se llevaba con él. Un día, para frenarlo de lo que quería hacer, le quitó la espada, y de ahí le dijo, dame la espada. ¿Qué pasó? Me dice, no te la voy a dar.
No te la voy a dar. Agarró, brincó al Gan Eden. No le entiendo, yo no le entiendo. Brincó al Gan Eden, ahora sácame. ¿Cómo entró al Gan Eden vivo? ¿Cómo puedes explicar algo así? ¿Cómo vio al Malach Hamavet vivo? Son cosas que no se entienden, pero se ve que hay personajes que pueden tener cuerpo y están conectados con alma. La pura alma. Por ejemplo, voy a explicar. Creo que todas han escuchado en algún momento de personas que están por irse días antes, dicen que ven a sus parientes que ya se fueron. ¿Qué es eso? ¿Y por qué nosotros vivos no podemos ver? Quiere decir que hay un momento que tu cuerpo se purifica de tal manera que empiezas a ver algo que no ves antes. Que hay una purificación, hay una elevación de la Neshama. ¿Me estoy explicando? Pero está el cuerpo. ¿Me estoy explicando? Dice el Ramban. El concepto de Tehiyat Hametim, ese es el Olam Haba. ¿Me estoy explicando? No que es Tehiyat Hametim para llegar al Olam Haba. No. Dios desde que creó el mundo, ¿cómo nos creó? ¿Mortales o inmortales? Inmortales. Quiere decir que Dios quería que tú vivieras un Olam Haba aquí con el cuerpo. Y tienes que llegar a ese nivel, al final del camino, que tu cuerpo y tu alma vivan juntos sin necesidad de utilizar el cuerpo. ¿Me estoy explicando? Ese es Tehiyat Hametim. Pregunta el Ramban. Y si me vas a preguntar, entonces, ¿para qué necesito el cuerpo? O sea, ya entendí. ¿Y para qué lo necesito? Dice algo hermoso. Las que estudiaron conmigo en la Hebra Kadisha, las clases de la Hebra Kadisha, no voy a regresar a todo el tema, pero ampliamos el concepto de la rehitzá, de lo que es el lavar, hacer el atajará al que se fue. Hay un concepto al pie de Kabbalah muy interesante, porque la impureza quiere agarrar la pureza de ese cuerpo que está kadosh, que está muy santo. El cuerpo durante la vida cumple mitzvot. Afilu, la gente alejada, dice la Gemara, afilu rekanim shebeja meleim mitzvot karimon. Todos tienen mitzvot. Esa mano que prendió sus velas de Shabbat, esos ojos que leyeron Tehilim, ¿me explico? Esos pies que caminaron para ir a hacer una mitzvah, a ellos, dice Dios, yo le debo pago. A sus ojos, a sus oídos que no escucharon a Shonará, a la boca que dijo Tehilim, que comió kasher, a la mano que se puso el tefilín los hombres, a la mano que prendió ¿cómo se llama? Nada más quiero decir un paréntesis importante. No lo digo yo, lo dijo Ham Yehudades, que Hashem nos mande larga vida y salud. Él dijo algo, a mí me ha revolucionado la manera de ver a las mujeres. Lo dijo Ham Yehudades. Dice, a veces las mujeres llegan a pensar, el hombre va al knis, se pone tefilín, agarra el lulav, toca el shofar, y la mujer en la casa cocina, atiende a los niños, la higiene de los niños. Dice, ¿quién te dijo que vale más? Y dice, yo no tengo duda que lo que cocina la mujer en su casa, lo que tiene a sus hijos limpios, higiénicos, educados, es más que la mitzvah del lulav, del shofar, del tefilín. Y de eso, Akadosh Baruj Hu dice, a esas manos, a esos pies, a esos ojos, yo les tengo que pagar en vida. Y le voy a regresar el cuerpo para que sus ojos se deleiten de la Shejinah, pero en cuerpo. Para que las manos se deleiten de la luz de la Shejinah, pero en cuerpo. Los pies que se deleiten de la Shejinah, pero en cuerpo. ¿Estoy explicando? El Ramban tiene otra línea. Sí, quiero que estén aquí porque Akadosh Baruj Hu no le deja de pagar a nadie nada, ni al mismo cuerpo. ¿Me expliqué? Ese es el Ramban. Y el Ramban dice que el Tikkun Sofi, el Olam Haba, será en Tehiyat Hametim. No como el Rambam, que tiene que pasar el final del Tikkun para llegar al Olam Haba. No, ese es el Olam Haba. Ya no necesito otro. Y lo que ustedes preguntaban, ya igual Olam Aruchot, ya. Sí, tienes razón, nomás le falta que llegue aquí a acabar de disfrutar lo que le corresponde por lo que él se ganó. Esa es la opinión de quién? Del Ramban. Ahora nos faltan dos puntos. Nos falta un punto de qué es el Gilgul, ¿sí? Y cómo sabe uno cuál es el Tikkun en su Gilgul. ¿Me explico? ¿Cuántas veces podemos regresar en Gilgul?
Por otro lado, cuando nos vamos a levantar en Tehiyat HaMetim, ¿quién se va a parar? Si fueron 10 Gilgulim. Es la pregunta que mucha gente cuando fallecen sus seres queridos me preguntan. ¿Quién se va a parar? Si fueron 10 Gilgulim, 3 Gilgulim, no sé. ¿Quién se va a parar? El último cuerpo. Pues, ¿quién dijo? Digo, es muy bonito decirlo, pero ¿quién dijo? Pero si ya regresó una ya para mejorar. A lo mejor el primero. No, A lo mejor yo no sé. hubiera regresado. Bueno, hay en eso 4 opiniones. Tenemos un tema todavía pendiente. Del Tikkun Adam y lo que es el Olam Gilgulim. Creo que hay que ampliarlo con tiempo, Bezrat Hashem. Pero ya nos quedó claro. Existe el concepto de Yemot HaMashiach, el concepto de Tehiyat HaMetim, el concepto de Olam Haba. ¿Sí? Hay 2 opiniones, ¿qué es Olam Haba o dónde será el Olam Haba? Pero todos reconocen que ahorita estamos en el Olam Agufot. Después viene el Olam Aneshamot. Después viene el Olam Arujot. Y de ahí llegaremos al Olam Haba. La pregunta, ¿dónde será el Olam Haba? Una vez dijo el Rambam. No, ¿cómo es la halajá? Dijo el Rambam. Nihye benir'e. Que Hashem nos dé vida para verlo. Si la razón la va a tener el Rambam o la va a tener yo, ¿cómo vas a ver? Yo no voy a decir cómo es la halajá. Pero lo más importante, no olvidar que todos tenemos un tikkun. ¿Saben por qué? Porque tú lo pediste. Porque tu neshama que tienes adentro, cuando estaba junto a Dios, le dijo, yo me lo quiero ganar. No perdamos tiempo. No desaprovechemos el tiempo. Akadosh Baruj Hu nos mandó a este mundo y nos pide a todos que formemos familias. 2 puntos. Familias. 2 puntos. Es la primera mitzvah de la Torah. Perur bu miluet haaretz. 2 puntos. Número 1, porque necesitamos bajar a este mundo Neshamot, y Boreolam sabe por medio de quién. Por medio de esa pareja, nada más ellos, esos 2 papás, pueden bajar a esa Neshama, que vamos a hablar la semana que entra. Y nada más esos 2 pueden bajar a esa Neshama, nada más. Y como es parte del Tikkun Olam, pues tienes que seguir con esa línea, número 1. Número 2, por tu Tikkun personal. Porque todos dicen, voy a terminar con lo que dijo el Hamaniyad. Si el motivo de casarse es por deleite de cuerpos, y quiere decir nada más casarse de cuerpos, eso no sirve. Eso se va a terminar, y por eso divorcios, por eso problemas. Pero cuando hay un casamiento de las almas, ahí viene tu tikkun. Una de las cosas que son tu tikkun. Porque como dice el pasuk, Selo Ezer, escuchen las palabras, qué hermoso. Ezer, ¿qué es Ezer? Ayuda que negdó, en su contra. Pero son 2 palabras que son contradicen. Si es un apoyo, no puede ser en mi contra, porque el apoyo no es en mi contra. Quiere decir que el apoyo es porque es en tu contra. Quiere decir que ahí es donde tienes que hacer un tikkun. Porque siempre las parejas son disparejas. Y justamente donde tienes que llegar al tikkun te va a ayudar tu pareja. Más hay que saber, observarlo, cómo lograrás ser empático y entender que lo que ella va en contra tuya es para que tú trabajes en ti para que llegues a tu tikkun. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, hay una persona que es muy enojón y su pareja a veces la hace enojar. ¿Pero cómo? Si soy enojón, ¿me traes a una persona que me va a hacer enojar? ¿Qué quiere decir? Vengo a decirte, trabaja ese punto que te enojas. ¿Sí me expliqué? Cada uno tiene que ser objetivo, tiene que ser con ojos abiertos, realista. Si estoy aquí y con este me casé, vivo en México, vivo en el lugar donde esté, tengo estas situaciones, es lo que Akadosh Baruj Hu quiere algo de mí aquí. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Yo empecé a trabajar en la yeshiva, llegué hasta ser director de la yeshiva en la secundaria y prepa. Y de repente, de manera, la verdad, pues no muy a gusto de parte mía al principio, quiero reconocer que después me fascinó, pero me empujaron a decir, salte de ahí y entra aquí. Yo no quería, yo estaba muy contento, pero cuando ves que Dios te manda una señal, 2 señales, 3, tienes que entender que por ahí Dios quiere que empieces a caminar, algo quiere de ti, ya llegaste aquí, ahora cambia, a lo mejor tienes otra cosa que hacer en este mundo acá. Lo último que pensaba yo hacer en mi vida, palabra de honor, era meterme en la Hebra Kadisha. Nunca me imaginé hacer eso. Es más, me daba miedo. No me gustaba. Usted me contó antes que hay gente que de su naturaleza
le gusta, siente paz interna, ayuda a las neshemot, es algo que lo tienen en el ADN. Yo no lo tenía. ¿Y cómo fue que me metí? No sé explicarles. Puede ser, tiene usted razón, dije mal, tiene usted razón, pero llegó un momento en que entendí que Dios me está empujando a la fuerza. Yo no quería meterme a eso. Pero uno tiene que ser jajam. No te escapes. Camina como Dios te va dirigiendo en la vida. Y Bezrat Hashem llegaremos al Tikkun Olam, Bezrat Hashem, con larga vida y salud. Admea Besrim Shana, amén, que Yehiratzon.